Bienvenidos de nuevo, mis queridos estudiantes, bienvenidos a su clase de español. Espero que se encuentren muy bien, ¿verdad? Ese es mi deseo, que se encuentren muy bien y pues bienvenidos a su clase, ¿verdad? Un saludo donde, pues en el lugar que me estén escuchando, ¿verdad? Y bienvenidos a la clase de esta semana. Y como ustedes pueden observar en su pantalla, ¿verdad? Yo sé que es un tema que si lo recordamos cuando estuvimos en la escuela, lo hablábamos mucho. Este tema que vamos a estar estudiando, ¿verdad? Que es parte de la cultura, ¿verdad? En Honduras se cuentan leyendas. Ese es el tema que vamos a estar pues estudiando durante este tiempo, ¿verdad? Vamos a estar viendo cuál es su importancia, cuáles son sus características, qué tipos de leyendas existen, ¿verdad? Y explicando un poco sobre este tema que a muchos sé que les llama la atención. Así que durante este tiempo yo los invito a que prestemos atención, nos enfoquemos muy bien y nos concentremos para poder entender, ¿verdad? Y sobre todo interpretar este tema. Iniciemos, chicos, hablando sobre qué es una leyenda. Ustedes saben que siempre para iniciar un tema primero debemos conocer un concepto introductorio para darnos una idea sobre qué vamos a hablar, sobre qué vamos a explicar. Entonces, chicos, una leyenda es una narración sobre hechos sobrenaturales, naturales o, ¿verdad?, una mezcla de ambos. Estos hechos sobrenaturales o naturales se transmiten de generación en generación, ya sea de forma oral o de forma escrita. Nosotros hemos venido, ¿verdad?, entendiendo a lo largo de nuestra vida, a medida que las hemos escuchado, que las leyendas se transmiten de generación a generación. ¿Qué significa eso? De padres a hijos o de abuelos a nietos, ¿verdad? Y algo que tiene de peculiaridad, ¿verdad?, las leyendas es que al ser contadas, ¿verdad? O al relatarse, ¿verdad? De padres a hijos, de abuelos a nietos, entonces el relato tiende a ser modificado y cada vez que se va contando una leyenda, ¿verdad?, le van adheriendo o añadiendo más elementos, ya sean elementos fantásticos, elementos trágicos, elementos cómicos. Ya vamos a hablar sobre esos elementos. Entonces, la leyenda, chicos, una leyenda es una narración. ¿Por qué es una narración? Porque es contada. Si ustedes recuerdan, narrar significa contar algo. Entonces, una leyenda es una narración donde se cuentan hechos sobrenaturales, hechos, ¿verdad?, que no son verificables. ¿Qué quiere decir esto? Que no han sido comprobados por algún científico o por algún especialista, sino que las leyendas son parte de nuestra tradición en Honduras, parte de nuestra cultura que se ha venido desarrollando en cada pueblo o región. Ahora bien, ¿cómo se originan las leyendas o de dónde viene su origen? Pues el origen de las leyendas, chicos, o la palabra leyenda fue utilizada por primera vez en el siglo XVII y proviene del latín legere, que se define como leer, ¿verdad? Y también viene del latín legenda, que significa cosas para leer. Entonces, durante esta época, ¿verdad?, en el siglo XVII, muchos cristianos protestantes, ¿verdad?, de habla inglesa, utilizaban la palabra para describir la historia de los santos de la Iglesia Católica. De allí se dice, ¿verdad?, que viene el origen de la palabra leyenda. Pero recordemos que a medida el tiempo pasa, ¿verdad?, los conceptos o las palabras son utilizadas o relacionadas, ¿verdad?, para otro tipo de cosas. En este caso, las leyendas, ¿verdad?, que como nosotros las conocemos, son narraciones, ¿verdad?, que se dan de manera oral cuando las escucha o escrita cuando usted las lee. Ahora bien, la leyenda, chicos, tiene características importantes y aquí quiero que me presten muchísima atención, ¿verdad? Existen 4 características que las leyendas poseen y le digo que preste mucha atención,
¿verdad? Porque vamos a trabajar sobre esto. Primer característica, elementos fantásticos. Entonces esto debe anotarlo en su cuaderno, ¿verdad? ¿Qué significa elementos fantásticos? Significa que en la leyenda hay muchos elementos fantásticos que incluyen sucesos mágicos o que hay entidades sobrenaturales. ¿Qué quiere decir eso? Que hay entidades que no son de este mundo, como cuando dicen, me salió el cadejo, me salió un fantasma. Entonces, esas son entidades sobrenaturales porque no pertenecen a este mundo. Entonces, a esos elementos se le llaman elementos fantásticos. Y ustedes saben que toda leyenda tiene ese elemento fantástico, donde hay sucesos mágicos, o sea, sucesos que no son de este mundo y que no se pueden explicar. Característica número 2, evolución por transmisión oral. Esto significa que las leyendas pasan de persona a persona, ¿verdad? Lo que facilita que con el tiempo, ¿verdad? Como lo expliqué al inicio, la leyenda vaya surgiendo en diferentes versiones, porque cada vez que se lo cuentan a alguien, le van aumentando o modificando, ¿verdad? Algún elemento fantástico, ¿verdad? A la leyenda. Entonces, a esta característica se le llama evolución por transmisión oral. Tercera característica, los personajes son humanos o semi-humanos, perdón. ¿A qué se refiere eso? Que los personajes son humanos, pues que son reales, y semi-humanos, ¿verdad? Que ya murieron y que aparecen, ¿verdad? En esa leyenda, que los han visto, ¿verdad? Entonces ellos ya están muertos, por eso les llaman semi-humanos, ¿verdad? Ok, y la última es el cierre. El cierre, chico, es una moraleja. O sea, cuando nos explican aquellas acciones buenas o acciones malas, ¿verdad? Entonces, la moraleja en la leyenda sirve para transmitir valores y pautas de comportamiento. Si nosotros hemos escuchado muchas leyendas y nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, que muchas veces le sale, por ejemplo, la Llorona. ¿A quién le salió? A alguien que venía borracho a altas horas de la noche, según la leyenda, ¿verdad? O le sale la Llorona a aquellos que son muy enamorados, que caminan enamorando chicas por las noches. Entonces, nosotros vamos a escuchar algunas leyendas y nos vamos a dar cuenta que tienen todas estas características. Ahora bien, para ir cerrando, vamos a hablar sobre los tipos de leyenda. Existe diversidad de tipos de leyendas. Existe, por ejemplo, la número 1, leyendas etiológicas. ¿Qué significa esto? Estas leyendas, ¿verdad?, aclaran el origen de los elementos de la naturaleza, como los ríos, los lagos y montañas, ¿verdad? Por eso son etiológicas, porque estas leyendas narran cómo se creó un río, cómo nació un lago o por qué nació esa montaña. Recuerden que estos sucesos no son comprobados, no han sido comprobados, por eso son sobrenaturales, ¿verdad? Y esto se ha venido estudiando, ¿verdad? Y han salido los tipos de leyenda a medida, ¿verdad?, que las leyendas se han ido evolucionando de generación en generación. Luego está otro tipo de leyenda, las leyendas escatológicas. Estas leyendas, ¿verdad?, cuentan historias acerca de las creencias y las doctrinas referentes a la vida de ultratumba. O sea, estas son las que nosotros, ¿verdad?, hemos conocido, las que han pasado, ¿verdad?, anteriormente, donde se ha contado, ¿verdad?, cosas sobre creencias que tienen los pueblos, que si usted, si le pasa un gato negro sobre las piernas, que es de mala suerte. Esas son leyendas escatológicas porque son acerca de creencias, ¿verdad? Acerca, si le sale a usted tal cosa, va a tener mala suerte. Entonces, esas son leyendas escatológicas. Luego vienen las leyendas religiosas. Este tipo de leyendas nos cuentan historias, ¿verdad?, de personas que han sido justas y de personas que han pecado, que han hecho pactos, ¿verdad?, que han tenido que pasar de estar en la iglesia, por decirlo así, y después cometen un pecado y les sucede una consecuencia. Por eso se llaman leyendas religiosas. Luego vienen las leyendas urbanas, que estas ya pertenecen, ¿verdad?, al folclore contemporáneo, o sea, aquellas que van circulando de boca en boca. Por ejemplo, una leyenda urbana
es la de Viernes 13, ¿verdad? Que siempre dicen, sale el hombre que camina con la sierra, se me escape el nombre. Ahí lo vamos a hablar en la clase. Esas son leyendas urbanas porque están, ¿verdad?, en nuestro folclore contemporáneo, o sea, urbanas porque se van contando, ¿verdad?, de boca en boca. Y ustedes han visto que, por ejemplo, esa leyenda urbana, ¿verdad?, que pertenece allá en los Estados Unidos, hasta ha sido parte de una película. Luego vienen las leyendas rurales. Son leyendas, ¿verdad?, válidas que se cuentan en los campos, ¿verdad? Hay personas que viven en los campos, entonces ellos cuentan cosas que ellos mismos viven. Entonces a ese tipo de leyendas se le llama leyendas rurales. Y el último tipo de leyendas son las leyendas locales, que esta es una narración popular, ¿verdad?, de cada municipio. Entonces, chicos, si nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, las leyendas, que es una narración oral o escrita que se transmite de generación en generación, es parte de la cultura y el folclore de nuestro país. Por ende, tiene características como las que hablamos y existen tipos de leyenda, ¿verdad?, que se definen según la ciudad, el municipio, el lugar o el país donde nos encontremos. Cualquier duda o pregunta que tengan sobre el tema, nos veremos en nuestra clase. Así que hasta la próxima.